Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de la directora de nuestra facultad, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas a esta jornada virtual Ceneval, desde luego dirigida a toda la comunidad estudiantil de nuestra facultad y desde luego muy en especial a pues los potenciales egresar, que desde luego estamos realizando esta jornada con el fin de dotarles de herramientas prácticas para que ustedes puedan pues continuar con su vida profesional. El día de hoy vamos a tratar temas de la materia de Derecho Procesal Constitucional, para lo cual quiero en primer lugar saludar y dar la más cordial de las bienvenidas al maestro Raúl Eduardo Vázquez Guerrero, destacado profesor de nuestra facultad, profesor de tiempo completo, y a quien también saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Estimado maestro, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias a Dios aquí, pues continuando cerrados en nuestras casas, cuidándonos y pues esperando que pronto podamos vernos ya de manera tranquila y en persona. Perfecto, doctor. Oye, pues mira, vamos a charlar con respecto a temas precisamente del derecho procesal constitucional y quisiera iniciar esta charla preguntándote, ¿quiénes están legitimados para interponer controversias constitucionales? Muy bien. Tema muy interesante y poco explorado, porque cuando normalmente hablamos de derecho procesal constitucional, se refiere o inmediatamente nos vamos a la idea de que solamente habla de la materia del juicio de amparo. Y no, la materia versa sobre otros procesos constitucionales, entre los cuales está la controversia constitucional. Esta acción conoce exclusivamente la Suprema Corte de Justicia y las partes que están legitimadas para poder promover esta acción pues, son limitadas. En el artículo 105 de la Constitución Federal, hay fracción 1, ahí nos establece quiénes son las partes que se encuentran legitimadas para promover esa controversia. Nos dice la Constitución que son pocas las partes, dice que la federación está legitimada para promover la controversia constitucional. Y aquí la federación, entiéndase que es en sentido amplio todos los poderes, el presidente de la República, el Congreso de la Unión, cualesquiera de sus cámaras, cámaras de diputados, cámara de senadores, o las comisiones permanentes de cada una de ellas. También la puede interponer un municipio, una entidad federativa, y también uno de los órganos que últimamente se acaban en una reforma constitucional en el 2014, los órganos autónomos constitucionales también pueden interponer estas controversias constitucionales. Como ejemplo tenemos que es el INAI, tenemos también que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todos estos órganos autónomos constitucionales dotados de autonomía jurídica, patrimonio propio, también están legitimados para poder interponer este tipo de acciones que tienen por efecto hacer de manifiesto cualquier controversia que se suscite por ya sea un acto o una norma de autoridad con respecto de las facultades. Esto se podría traducir en cierta medida como perdón por la expresión, como el amparo de las autoridades cuando otra ha invadido la esfera de una de ellas. Entonces, aquí la cuestión es no propiamente que el acto en sí mismo o la norma en sí misma sea inconstitucional, sino que quien realizó ese acto no estaba facultado para ello. Entonces, esas son las partes que están legitimadas para promover las controversias constitucionales. Muchas gracias, estimado maestro. Sin duda alguna, como bien refiere usted, es prácticamente un tema poco explorado, pero a la vez muy interesante y sobre todo muy fascinante, debido a que solamente cuando nos hablan de derecho procesal constitucional o derecho constitucional, nos vamos prácticamente o nos viene a la memoria de manera inmediata, pues esta parte del amparo y la protección de derechos humanos al respecto. Pero preguntarte a propósito de esta situación, ¿en qué casos proceden las controversias constitucionales? Las controversias constitucionales no es nada novedoso, ¿eh? Tienen, desde los antecedentes de la misma, datan desde la Constitución de 1957.
desde que se promulgó la actual Constitución, estaban establecidas en la Constitución y desde antes de la Constitución de 1857 también se hacía alusión a este tipo de controversias, sino que es a partir del 94, 95 que se emite la ley reglamentaria, es cuando empieza a tener un auge este tipo de controversias constitucionales, que efectivamente la Corte ha estado muy atenta y muy consciente de la resolución de las mismas, porque ya más gobierno, más autoridades se han visto afectadas en sus facultades y tiene especial relevancia esta figura. Antes del 95, estas controversias que se llegaban a suscitar entre poderes eran resueltas por el presidente de la República. En ese tiempo, la figura presidencial tenía muchas facultades, pues, de facto, podríamos decirlo, y era el presidente quien dirimía esas controversias, no obstante que la Constitución advertía que debería ser la Corte. Total, en el 95 se emite la reglamentaria, en la Corte se empiezan a interponer ante la Corte y es cuando se da un auge. Las controversias constitucionales tienen, por ejemplo, un antecedente cuando una autoridad invade la esfera de otro. Ejemplo al respecto. En el año 2002 hubo una reforma o hubo un decreto que emite el presidente de la República, entonces presidente de la República, en el cual determina la modificación de los usos horarios, o sea, los horarios que el horario de verano, que se empiezan a modificar. Entonces, la federación emite un decreto donde determina que los periodos donde se iba a hacer el cambio de horarios. ¿Por qué? Al respecto, no se hacía esto de manera general, sino muchos años, por ejemplo, en Baja California se ha hecho este cambio, pero no a nivel federal. Bueno, entonces, en el 2002, creo, si mal no me equivoco, el presidente de la República emite ese decreto donde él determina que a nivel federal iban a hacerse estas cuestiones. En ese mismo momento, el que era entonces de jefe de gobierno del entonces Distrito Federal emite un decreto en contra donde establece que en el Distrito Federal no se iba a modificar el horario como lo había advertido el presidente de la República. Entonces, atendiendo esa cuestión, se promueve una controversia constitucional impugnando dicha determinación del jefe de gobierno para emitir ese tipo de decretos, en el sentido de que si bien la cuestión de los usos horarios, la única autoridad que podía legislar o pronunciarse al respecto, y aquí estaba interesante, es el Congreso de la Unión. Ni el presidente de la República lo podía hacer, ni el jefe de gobierno. Entonces, ahí el tema en específico era, ¿alguien puede legislar en cuestión de usos horarios? Sí, es el Congreso de la Unión, pero no el Ejecutivo de la Unión, en su caso, o sea, el presidente de la República o el entonces jefe de gobierno. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede ser una controversia constitucional, de lo que se refiere esa figura propiamente. Muchas gracias, maestro. Excelente disertación. Desde luego, nos aclaras mucho el panorama con respecto a esta figura, que si bien es cierto, como lo comentas, no es novedosa, pero es muy poco explorada y además de muy fascinante también. Pero preguntarte, maestro, ¿quiénes están legitimados para promover las acciones de inconstitucionalidad? Ese es otro tema muy interesante que de igual manera tiene mucha relación con la materia de derecho procesal constitucional, no solamente juicio de amparo. Y aquí las acciones de inconstitucionalidad, estas sí nacen aquí en México a partir de 1995. 94, 95 se hacen reformas estructurales a la Constitución y es en el mismo artículo 105 de la Constitución que se integra la acción de inconstitucionalidad. Ahorita me pronunciaré sobre qué procede la acción de inconstitucionalidad. Pero esta figura se estableció para que un sector específico de órganos legislativos pueden interponer, bueno, no solamente ellos, pero puedan interponer la acción de inconstitucionalidad. Y están legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, nos dice porcentajes en específico. El 33% de los integrantes del Congreso de la Unión,
el 33% de los diputados de la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Senadores, o bien el 33% de los integrantes de los diputados de los congresos locales pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad. También los partidos políticos con registro ante el INE pueden promover la acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos también pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad. El presidente de la República definitivamente también puede interponer la acción de inconstitucionalidad. Los órganos garantes autónomos de acceso a la información pública. Aquí está interesante porque la ley reglamentaria y la Constitución hacen alusión que el INAI, que es un organismo autónomo constitucional, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, está legitimado para interponer esta acción respecto de ciertas normas, y también, sobre todo, el fiscal general de la República puede interponer la acción de inconstitucionalidad. Sí, entonces, es una figura también, como le advierto, es novedosa y sí se difiere a la anterior. Esta, en específico, si hablamos del porcentaje legislativo, se empieza a establecer esta acción derivado a que antes del 95, 94, y que se venía dando, cuando se emitían las normas federales o estatales, comúnmente las mayorías en esos órganos legislativos pues se pronunciaban e impulsaban esa norma. Entonces las minorías no tenían no tenían ningún acceso o no tenían ningún recurso para combatir a las mayorías legislativas para discutir, aprobar esa norma. Entonces esas minorías quedaban en cierta ausencia de recursos para poder hacer valer esa protección, porque estaban en desacuerdo, ¿sí? Entonces, derivado de esas figuras, claro, esta figura ya existía en Europa. Entonces, en México se empieza a implementar en el 95 y ese fue el objetivo, de que las minorías tuvieran un recurso que pudiesen hacer valer ante la Suprema Corte cuando ellos advirtieran que una norma estaba, que era inconstitucional, pero la mayoría la votaba y no tenía otro recurso. Entonces, esas son las partes legitimadas en las acciones de inconstitucionalidad. Muchas gracias, estimado maestro. Sin duda alguna, insisto, es muy interesante todas tus aportaciones y desde luego también hablando de acciones de inconstitucionalidad, te voy a preguntar lo mismo. ¿En qué casos proceden estas acciones de inconstitucionalidad, estimado maestro? Claro que sí, maestro. Las acciones de inconstitucionalidad lo establece que procede contra normas generales que vayan en contra de lo establecido en la Constitución. Muy diferente, o cierta manera diferente a las controversias constitucionales, como simple parámetro de análisis. Las controversias proceden contra normas o actos de autoridades que invaden esferas. Aquí, ¿cuál es el objetivo de las controversias? Lo que se pronuncian o lo que emiten, la Constitución sí lo aprueba. El problema es que quien lo realiza no es el competente para hacerlo. Ahora bien, y las acciones de inconstitucionalidad, por el otro lado, procede contra normas generales, y hay que hacer la alusión. Es a través de las acciones de inconstitucionalidad, es la única vía para impugnar leyes electorales. Ejemplo, el caso de las reformas a la Constitución del Estado de Baja California, la famosa Ley Bonilla que se manejó, donde se establecía que el periodo de gobierno por el cual fue electo de 2 años pasaba a 5 años. Ese es un ejemplo por virtud del cual, en ese caso, fue la mayoría del Congreso del Estado de Baja California, sí, que promovió que esa reforma que lo hacía a 5 años el periodo de ejercicio del actual gobernador del estado. No obstante que la elección ya se había fijado que era un periodo para 2. Bueno, vía acción de inconstitucionalidad, se interpuso para combatir precisamente esa norma. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que no se puede, tratándose de leyes electorales, tienen que ser emitidas 90 días antes
del inicio del proceso electoral. Y también establece que no se pueden hacer reformas estructurales en materia electoral una vez ya iniciado el ejercicio de gobierno. Entonces, en este caso, el tema fue de que ya realizada la elección, se hace una modificación estructural, ¿sí? Donde dicen ya no va a ser de 2, va a ser de 5 años la gobernatura. Entonces, ahí promueven la acción de inconstitucionalidad en contra de esas reformas. ¿Y quién lo promovió? Partidos políticos y también los partidos políticos, y creo que también lo promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí, porque se advertía violaciones a ciertos derechos humanos que estaban enlazados, que no tienen que ver con derecho electoral, pero sí se estaba manejando. Entonces, ahí la acción de inconstitucionalidad se promueve contra normas que son inconstitucionales. Es la única vía para impugnar ese tipo de normas. Ahorita no traigo otro antecedente, no recuerdo ningún antecedente sobre otra acción de inconstitucionalidad, pero esa sería la figura por las cuales procede el amparo contra normas inconstitucionales. Muchas gracias, maestro. Desde luego, muy interesante. Preguntarte algo respecto a esta situación y desde luego también tratando de los medios de control constitucional. Quisiera preguntarte, ¿quién puede promover el amparo adhesivo y desde luego también en qué caso se puede promover este amparo adhesivo, estimado maestro, por favor? Esta figura que también está muy novedosa y a raíz de las reformas en materia de derechos humanos del 2011 se introduce y también con la nueva ley de amparo en 2013 se introduce esta figura relativa al amparo adhesivo. O sea, aquí la cuestión dicen, ¿adhesivo a qué? O sea, ¿a qué se adhiere? El antecedente de la presencia del amparo directo adhesivo se refiere a que la parte que obtuvo sentencia favorable derivado de un juicio civil, penal, laboral, administrativo, de cualquier índole, ¿sí? Entonces, esa parte pues, se ve beneficiada por el juicio principal. Una de las otras partes, pues obviamente no se va a ver beneficiada, quien entonces será el quejoso, ¿sí? Entonces, esa persona que se ve afectada en sus derechos humanos, ahora estoy hablando de juicio de amparo, inconforme con la sentencia definitiva, va a promover amparo directo, ¿sale? Entonces, pero hubo una persona que ganó, pero esa persona que ganó puede adherirse al amparo que interpuso el quejoso y aún así puede hacer valer hacer valer ciertos conceptos de violación sobre el supuesto. Lo manejo. Vamos a pensar. Un trabajador demanda a un patrón por despido injustificado. ¿Sí? El trabajador dice que lo despidieron injustificadamente, el patrón dice que no. Entonces, se desarrolla el juicio laboral y la sentencia sale favorable vamos a decir, para el trabajador. ¿Sí? La Junta dice, hay este despido injustificado, se condena al patrón al pago de la indemnización constitucional, prima vacacional, salarios caídos, todo. ¿Sale? Y entonces el patrón inconforme con ese laudo va a promover amparo directo. El patrón es el quejoso, ¿sí? Entonces se promueve la demanda, la interponen ante la Junta la remite al tribunal colegiado y el tribunal colegiado la admite, ¿sí? Admite a trámite la demanda de amparo interpuesta por el patrón. Atendiendo eso, el trabajador dice, no obstante que yo salí beneficiado por la sentencia de la Junta, ¿sí? Pero puede ser que corra riesgos mi sentencia, ¿sí? Derivado del amparo. Entonces, atendiéndose a esa cuestión, el trabajador se adhiere a la demanda interpuesta por el patrón, a la demanda de amparo interpuesta por el patrón, ¿sí? Haciendo valer ciertos conceptos de violación que él estime violados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el amparo adhesivo.
simplemente la persona, pero el trabajador dice, yo ya gané, yo ya tengo todo, pero puede ser que corra el riesgo que el colegiado le haga caso al patrón y sus argumentos lo convenzan y entonces se puede pronunciar y le otorgan el amparo y me tumban a mi lado que yo gano. Entonces, para que eso no pase, el trabajador comparece y se adhiere a la vía. Pero aquí, ojo, el trabajador al momento que promueve amparo adhesivo tiene que hacer valer conceptos de violación que considere le causan a él un agravio. ¿Sí? Esa es la figurita del amparo adhesivo. Entonces, no solamente es adherirse, no tiene que decir, magistrado del colegiado, yo vengo a adherirme a la vía que ya el patrón abrió y quiero decirles mis agravios. Oye, pero ¿qué agravios te van a decir? Si tú ya ganaste, tu laudo salió favorable, te van a pagar indemnización constitucional y todas las prestaciones. Sí es cierto, pero aún se corre el riesgo de que hay un artículo que, de nuevo análisis, si ustedes lo ven, me lo pueden aplicar, pero ese artículo yo considero que es inconstitucional, por eso vengo a comparecer. Entonces, sí es algo técnico la cuestión, la figura del amparo adhesivo, amparo directo adhesivo, pero eso se refiere a la figura propiamente, que ya existe un amparo y la persona que tuvo sentencia favorable se adhiere a la vía, adhiriéndose, pero tiene que manifestar o expresar conceptos de violación que considere que le puedan causar, afectar a sus derechos humanos. A eso se refiere la figura del amparo de sí. Muchas gracias, maestro. Interesantísimo, sobre todo esta parte del amparo adhesivo, porque en muchas ocasiones es un poco confuso y desde luego también por esa razón creemos que es muy complicado, sobre todo promover un amparo adhesivo y nos estamos dando cuenta que en realidad son de las cosas más sencillas dentro del propio derecho procesal constitucional. Y bueno, pasemos a unos temas muy interesantes con respecto sobre todo a lo que está pasando en estos tiempos a nivel global con respecto a esta pandemia, esta contingencia sanitaria derivada del COVID-19, como le llaman los expertos, y quisiera preguntarte, estimado maestro, bueno, antes de pasar esta pregunta, quiero hacerte otra más, propiamente de lo que te estaba comentando, pero mira, tratándose de la orden de traslado de reos de un centro penitenciario a otro, ¿cuál es el plazo para presentar la demanda, en este caso, un recurso constitucional, estimado maestro? Ese tema, digo, aquí está muy interesante esta cuestión relativo a la pandemia del COVID, lo que está sucediendo, y uno de los puntos en específicos es el desplazamiento de todas las personas. O sea, ahorita se han dictado medidas para que nosotros podamos salir de nuestras casas, los que estamos, no estamos privados de nuestra libertad. Ahorita atenderé la cuestión de la gente que está privada de su libertad, pero sí, efectivamente, todos estamos en nuestras casas, si queremos salir, pues la autoridad se ha pronunciado en esta figura y lo cual nos limita nuestro traslado. Y ahora hablemos de los traslados de los reos de un centro penitenciario a otro, que es una cuestión que es constantemente los juzgados federales analizan la constitucionalidad del traslado. En el artículo 18 de la Constitución se hace referencia a que los reos tienen que compurgar las penas y ahí se refiere cómo son las medidas y las condiciones bajo las cuales las tiene que realizar. Pero ahora bien, ¿qué pasa si un reo, que vamos a decir que se encuentra en la penitenciaría de Tijuana, en la mesa, se ordena su traslado al Hongo, acá donde, en Tecate, donde se encuentra la penitenciaria, el centro de reclusión, y se ordena su traslado? Aquí lo interesante es, la persona se encuentra privada de su libertad y simplemente esa privación va a continuar en otro centro de rehabilitación social. La cuestión es, ¿cuál es el plazo para promover el amparo? Si nos vamos a la ley de amparo, establece en el artículo 17 que el término ordinario para promover el amparo son 15 días hábiles a partir de la notificación y ahí maneja los supuestos a partir de cuándo, normalmente. Pero aquí, para efectos de establecer el plazo para promover el amparo tratándose de un traslado,
mucho varía el plazo para presentar la demanda en atención a quien ordena el traslado. Ejemplo, no es lo mismo que el traslado sea ordenado por un juez, una autoridad jurisdiccional, que por una autoridad administrativa. Me explico. Si la orden de que una persona que está compurgando su sentencia en la mesa y que sea trasladado al Hongo o a cualquier centro de rehabilitación social en la República sea determinada por un juez, una autoridad jurisdiccional, el término para presentar la demanda de amparo son 15 días. Ahora bien, si la mismo supuesto de que un reo que está en un centro de rehabilitación pase a otra, o sea, de la mesa al Hongo, al Altiplano, a Puente Grande o a Nayarita, donde estén los centros de rehabilitación social, sea ordenado por las autoridades administrativas, tal vez el director de la penitenciaría o el secretario de Previsión Social o cualquier autoridad encargada de la ejecución de las penas. En esos casos, cuando el traslado ordenado por esas autoridades administrativas, no hay plazo para presentar la demanda. Aquí lo interesante es decir, pero ¿por qué en un caso sí hay 15 días y en otro caso no hay plazo? Si es lo mismo, es el traslado. Aquí varía la cuestión del plazo en atención a la autoridad que ordena ese traslado. El artículo 17 en la fracción cuarta de la ley de amparo establece, lo voy a leer para no equivocarme, no quiero parafrasear. Dice el artículo 17, habla sobre los plazos para presentar la demanda. La fracción cuarta dice, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y hace alusión a otros supuestos, dice, la demanda de amparo se podrá presentar en cualquier tiempo. Entonces, ya la Corte, atendiendo esta cuestión de que el traslado sea ordenado ya sea por un juez o una autoridad administrativa, se ha pronunciado, dice, cuando el traslado es ordenado por una autoridad administrativa, se entiende el supuesto que dice la fracción cuarta, que dice ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Entonces, el traslado de un reo, de un centro, de un reo, de un centro de rehabilitación social a otro, ordenado por una autoridad administrativa, se considera un ataque a la libertad personal. ¿Por qué? Pues porque la libertad está restringida, porque está compurgando una pena. Entonces, cualquier orden sobre la libertad de una persona se considera un ataque a la libertad personal. Pero en específico, ordenado por una autoridad administrativa, se refiere como un acto fuera de procedimiento, ¿sí? Y se entiende, por ende, que es dentro de procedimiento cuando es ordenado por una autoridad jurisdiccional, o sea, un juez. Entonces, aquí sí es muy importante entender estos temas, muchachos, cuando su cliente les digan, ¿sabes qué? Necesito un amparo porque me van a trasladar a Puente Grande, o a cualquier centro de rehabilitación social, es importante advertir quién ordena ese traslado, para efectos de qué, para efectos de establecer el tiempo que tienen para presentar la demanda, porque si el traslado es ordenado por un juez, cuentan con 15 días. Si el traslado es ordenado por una autoridad administrativa, entonces en esos casos no hay plazo. Pero sí es importante advertir, diferenciar esos supuestos para efectos de que no les sea extemporánea la presentación de la demanda. Sí, aquí es muy importante, y hablando de traslados, porque con la situación del COVID-19, muchos, muchos reos han estado solicitando que los trasladen de un centro de rehabilitación a otro, ¿sí? Y entonces la negativa inclusive por parte de las autoridades, ya sea administrativa o jurisdiccional, de otorgar el traslado, también eso se considera un ataque a la libertad personal, atendiendo. Si es una autoridad administrativa, es fuera de procedimiento, ahí no hay plazo para presentar la demanda de amparo, pero si lo hicieron ante un juez y el juez la niega o la otorga, son 15 días para presentar la demanda de amparo. Entonces, ese sería un ejemplo, y saber diferenciar el amparo tratándose de traslados de reos. Excelente, estimado maestro. Interesante tema, sobre todo más en estos tiempos que estamos precisamente viviendo la pandemia que está prácticamente a nivel global. Y a propósito de esta pandemia, también quisiera preguntarte, ¿nos podrías hablar un poco más con respecto a lo que es el derecho a la atención médica de los reos, sobre todo en este periodo de COVID-19, por favor?
Sí, definitivamente ahorita es un tema que está muy en boga, y constantemente le están llegando demandas al Poder Judicial federal, de demandas de los reos que están compurgando penas y se encuentran en centros de rehabilitación social, que están pidiendo, están demandando que no se les está otorgando el derecho de acceso a la atención médica por la cuestión del COVID. Y entonces, atendiéndose, digo, tienen ahí, todo centro de rehabilitación social tiene una sección de atención de la salud, de médicos, de paramédicos y enfermeras, pero ahorita se está afectando mucho, se está demandando mucho sobre esta cuestión. Entonces, ya la Corte, hay antecedentes actuales que se están pronunciando sobre ese omisión por parte de las autoridades de brindarle salud a los reos, se está manejando como una afectación a su derecho humano, a su salud, inclusive se está considerando como tormento, que lo equiparan, o bien que se considera el tormento como una tortura, ¿sí? Entonces, ahorita actualmente hay muchas demandas de amparo promovidas por reos que están pidiendo a las autoridades, en principio, como advierten que hay mucho contagio, están pidiendo que les realicen las pruebas del COVID-19 para advertir que no están contagiados y pues que pueden ser atendidos. Aquí la cuestión es que las autoridades les están negando la aplicación de la prueba. Entonces, en esa tesitura, los reos están promoviendo amparo y alegan que por la omisión de que les apliquen esa prueba, ellos están considerando como privados del derecho de la salud y que las autoridades le den acceso a esos mecanismos o esos tratamientos, y por tanto eso les genera a ellos que una situación de crisis emocional, de salud, y lo consideran ellos un acto de tortura. ¿Sí? Y propiamente en la actualidad, hasta donde yo tengo entendido, el Poder Judicial de la Federación, todos los juzgados de distrito, se están pronunciando en principio por la suspensión del acto, la suspensión de la omisión de practicar la prueba. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Un reo le solicita al director de la penitenciaría que le apliquen la prueba del COVID-19. Las autoridades penitenciarias se están negando a aplicarles esa prueba. Por tanto, al no aplicarles, ahí es donde promueven la demanda de amparo, en contra de la negativa de que les apliquen la prueba. Cuando la recibe el juez de distrito, le dicen, juez, suspende esa negativa, o sea, ordena a las autoridades administrativas penitenciarias que me apliquen esa prueba. Eso es lo que se está pronunciando actualmente el Poder Judicial, y está ordenando que todas las autoridades, claro, siempre y cuando promuevan el amparo, los quejosos, que les apliquen esa prueba del COVID-19 para advertir si efectivamente están contagiados o no. Aquí lo interesante va a ser lo siguiente: ¿qué va a pasar cuando adviertan que esa persona está contagiada? ¿Cuál va a ser de ahí el nuevo acto? Y de ser así, la cuestión ya que queda fuera de la cuestión de amparo, pero sí es importante como sociedad manejarlo. ¿Qué van a hacer las autoridades penitenciarias de si hay un brote de contagio, por ejemplo, en el hongo? ¿Dónde los van a poner a los reos en una sección aparte que también no los pueden dejar en libertad? ¿Estamos de acuerdo? Porque pues obviamente la sociedad como nosotros tenemos interés en que los reos estén compurgando sus penas en los centros penitenciarios. Pero entonces, en esa cuestión, si no cuentan con una instalación, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Porque si hay un brote, pues el reo tiene derechos a la salud. Entonces, aquí es un tema que se está desarrollando constantemente, ¿sí? Porque al ser una cuestión novedosa, hay muchos amparos y las autoridades, no sé si no, quiero advertir que no se han preparado para efectos de contestar las demandas de los reos para atención de su salud. Claro, maestro, pues desde luego son temas de suma importancia, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo
en una pandemia, insisto, a nivel global, y que desde luego es muy importante conocer esta cuestión, sobre todo para no vulnerar derechos humanos, en este caso de los reos, y para también, sobre todo, tener ese conocimiento previamente y con ello podamos incluso, pues, defender este tipo de causas o en su defecto, pronunciarnos a favor, insisto, de la defensa de los propios derechos humanos. Eh, ¿Te parece muy bien si pasamos a una ronda de preguntas y respuestas de parte de los jóvenes estudiantes que se encuentran en estos momentos dentro de nuestra audiencia? Para ello, quisiera suplicarles a todos ustedes, sean tan gentiles, por favor, de externar sus dudas para hacérselas llegar al maestro a través del chat, por favor. ¿Alguna duda tienen los compañeros? Compañeras, compañeros, dudas. ¿Alguien ahorita caen para el examen cerval? Pueden empezar el tema sobre amparo, no solamente los temas que manejamos aquí. Si tienen dudas en algo relacionado, adelante, o sea, plazos, improcedencia, cómo se redacta la demanda, adelante. ¿Alguna duda, compañeros? Habrá que, desde luego, aprovechar aquí la experiencia y sobre todo el conocimiento de nuestro maestro Raúl Eduardo Vázquez Guerrero. Aquí un tema que tal vez, digo, antes de que los compañeros pregunten en auxilio de aquí de usted, doctor, Sí. el tema sobre los medios alternos de solución de conflictos, ahí te da una duda, ahorita la manejamos, pero Sí. manejar el tema de los medios alternos de solución de conflictos, tratándose del cumplimiento de las sentencias de amparo. Digo, eso es un área que es tu expertise y el juicio de amparo advierte cumplimientos sustitutos, pero yo no he conocido casos donde se haya aplicado medios alternos de solución de conflictos. Entiendo cómo es el cumplimiento sustituto, pero ¿tú tienes conocimiento sobre medios alternos en amparo? No, fíjate que no, maestro. En realidad, los medios alternos, como tal, no ven ya cuestiones de carácter constitucional, porque precisamente como que tenemos un control concentrado en materia constitucional, incluso hasta difuso, por así decirlo. De hecho, tenemos los dos, desde luego. Métodos alternos en realidad son para cuestiones tratadas en otro tipo de materias. Por ejemplo, arbitraje comercial, conciliación en materia penal, conciliación en materia civil, conciliación en materia familiar, desde luego también. Pero lo más importante también es mediación en materia civil, penal, familiar y sobre todo ese tipo de situaciones que son muy, muy importantes. Para materias constitucionales, en realidad no tenemos medios alternos, lamentablemente, o no sé cómo describirlo, si sea lamentable o afortunadamente, pero para materia constitucional lo más interesante que tenemos es hasta el momento es prácticamente la cuestión de medios de control constitucional, ya sean difusos o concentrados, ¿no? Recordemos que en ocasiones incluso pues, podemos utilizar este tipo de medios de control constitucional, ya sea de carácter concentrados, ¿no? O también de carácter difuso. Pero bueno, ¿te parece bien si respondemos a Josué Mejía, que nos indica de que, bueno, tiene la duda de cómo sería la forma en que se pueda promover un amparo indirecto contra un particular? También, ¿cuál sería la diferencia con el interés legítimo y del simple? O sea, me imagino que es interés legítimo, interés jurídico, seguramente. Así que, por favor, maestro. Sí, claro. Bueno, aquí lo importante, el amparo directo contra un particular, la ley de amparo con estas reformas que se hicieron en el 2013, la nueva ley de amparo en el 2011, le da al particular cierto rango que a través de un acto pueda causar una violación a un derecho humano. Claro, siempre y cuando ese actuar de ese particular esté respaldado en una norma jurídica, ¿sí? Y que advierta esas facultades, ¿sí? Entonces, no son en todos los casos en los que un particular, o hay que advertir qué se entiende por un particular para efectos del juicio de amparo. Vamos a ver un ejemplo. Un particular no entiéndase una persona no individual. Puede ser inclusive una, 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 este, una persona moral. Ejemplo, eh, un banco. Un banco no es gobierno, ¿sí? No está ligada a una norma jurídica. Si están reglamentadas los bancos, su actuar, pero un banco, ¿sí? En específico se puede considerar como un particular. Ahora bien,
¿sí? Si un banco emite un acto, por ejemplo, que te retiene un dinero, porque le debías una cuenta, pues ese acto no se considera como un acto de particular para efectos de juicio de amparo. Pero, ahora bien, ¿qué pasa cuando el banco tiene una cuenta tuya y dice, a ver, Josué, tú depositaste en tu cuenta 10,000 pesos y la ley del impuesto sobre la renta establece que cualquier depósito mayor de 10,000 pesos en adelante va a generar un impuesto, ¿sí? Y por tanto va a generar un impuesto del 15%. Por tanto, sus 10,000 pesos yo le voy a retener y le tengo que quitar ese 15%. Entonces, ahí el banco, en atención a que la norma lo obliga a retenerse ese impuesto, al momento de que te retiene esa cantidad, se considera el banco, que es un particular, se considera como una autoridad para efectos del juicio de amparo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la norma obliga al banco a realizar ese acto. Ahí, ¿cuál sería el actuar del banco? Como una autoridad ejecutora. Ejecuta la norma que lo está obligando, ¿sí? Entonces, ahí sí sería un caso de un ejemplo de cómo un particular, ¿sí? Afecta a un derecho humano. Aquí en esa cuestión sería una cuestión patrimonial por tu ingreso, ¿sí? Y podrías promover el juicio de amparo. No solamente un banco, la Comisión Federal de Electricidad también ha sido considerada como un particular y en ciertos casos el amparo contra ellos procede o no. No obstante, que la Comisión Federal de Electricidad junto con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, de los que dan el agua, el IMSS, el Infonavit, son organismos públicos descentralizados, pero en ciertos casos se consideran como particulares, ¿sí? Entonces, en esos casos también ese actuar de esas autoridades se puede considerar como un particular y realizan actos y pueden causarte una violación de derecho humano. Otro ejemplo sería los notarios públicos, en ciertos casos también se puede emitir un acto que te pueda causar una violación de tu derecho humano y en esos casos, reitero, cuando ese particular en cumplimiento de una norma, ¿sí? Como lo dice el artículo quinto de la ley de amparo, fracción segunda, párrafo segundo, a través de ese acto te modifica, te extingue una situación jurídica en contra de la persona y está normado, entonces ahí sí procede el amparo contra particulares. Son pocos los supuestos que se han manejado, pero sí se da el caso. Otro caso muy, muy en específico sobre un particular, una asociación civil. ¿Sí? Vamos a suponer que todos nosotros vivimos en un conjunto residencial y ese conjunto residencial forma o integra una asociación civil. Vamos a decir, la sociedad de residentes del conjunto residencial UABC, ¿sale? Entonces, todos vivimos en ese conjunto residencial e integramos esa asociación civil. Vamos a suponer que todos tenemos nuestras casas y tú, Josué, determinas, determinas modificar la fachada de tu casa, ¿sí? Y te quieres modificar la fachada de tu casa y la normatividad, tanto municipal como de nuestro conjunto residencial, dice, Josué podrá modificar la fachada de su casa siempre y cuando la asociación se lo autorice en base a la normatividad aplicable. Entonces tú vas con la asociación y dices, oye, quiero modificar mi fachada, la quiero poner de esta manera. Y la asociación te dice que no, ¿sí? En ese supuesto, ahí la asociación actúa como autoridad y podrías promover el juicio de amparo, siempre y cuando esté enlazado con un derecho humano, ¿sí? Puede decir, no, solamente los residentes del conjunto residencial que son mujeres pueden modificar su fachada. Ahí obviamente hay una obligación, discriminación, de igualdad, ahí se puede manejar. Segundo punto de tu pregunta, el interés legítimo, ¿cuál es la diferencia entre el legítimo y el interés simple? Aquí la gran diferencia es, el interés legítimo se refiere a cuando una norma faculta a cualquier persona a actuar respecto a cierta situación que existe
y que propiamente no está enlazado a un derecho tuyo, así en específico como así la propiedad, pero bien tú estás autorizado para gozar de ese privilegio. Ejemplo, eh, una reserva nacional, ¿sí? Un parque nacional que está protegido, ¿sí? Y vas tú al parque nacional y adviertes que están talando los árboles. Y tú dices, ah, caray, ¿por qué están talando los árboles aquí? Si es una reserva nacional y está protegida. Y tienes conocimiento que una autoridad le otorgó permiso a una empresa para talar los árboles. ¿Qué afectación tienes tú ahí? Propiamente ninguna, porque el Parque Nacional y los árboles no te pertenecen a ti. Sin embargo, la Constitución advierte que todas las personas tenemos acceso a un medio ambiente digno, sí, sano. Y entonces tú, en ese derecho humano, dices, a ver, la normatividad en cuestión ambiental establece que cuando yo tenga conocimiento de una tala irregular, y para mí es irregular, yo puedo promover el juicio de amparo, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia del interés legítimo es que la norma que te autoriza a ti para presentar la denuncia, inclusive para pelearlo. A comparación, el interés simple se refiere a un beneficio del cual tú estás gozando, pero ese beneficio no está respaldado con ninguna norma. Simplemente te ves beneficiado por la cuestión de hecho, no por derecho. Me, 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 me voy a me voy a explicar. Vamos a suponer que la normatividad universitaria dice, todo estudiante universitario en el campus de UABC va a tener Wi-Fi de 5G, es decir, va a tener 5G. Sale. Y por cuestiones de la tecnología, tú te empiezan a dar internet 7G, si es que lo estoy inventando, obviamente. Entonces, todo dar, pues tengo 7G, qué padre, pues bien rápido, bajo los exámenes de los profes ahí bien fácil, las preguntas, está todo dar, sale. ¿Sí? Y tú con tu 7G, muy bien. Pero después cambia a 5, sale. Y tú dices, ¿qué pasó con mi 7G? Yo estaba gozando, no quiero estos 5, esto es más lento, bla, 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 y promueves el amparo. ¿Sí? Ahí dices, yo exijo el 7G y te va a decir el juez, a ver, Josué, aquí está difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú gozabas del 7G, lo gozabas por un solo hecho, de una cuestión de hecho, no de derecho. La norma establece que tú puedes gozar del 5G, no del 7. El que lo hayas gozado y que te lo quitan, no está enlazado a ningún tipo de interés ni jurídico ni legítimo. En ese caso, tu interés es un interés simple, ¿sí? A eso se refiere la diferencia. A ver, Amalia pregunta sobre la suspensión de plano y la suspensión provisional del acto reclamado, que se refiere la figura de la apariencia de buen derecho. Ok. Perdón, doctor, ¿va a decirme algo? No, no, adelante, maestro. De hecho, era para contestar la pregunta de Amalia Reynoso, por favor. Muchas gracias, Ok, maestro. sí. Ok, la suspensión de plano, dice la ley de amparo que tratándose de ciertos actos, con el solo hecho de que estés impugnando en la demanda cierto tipo de actos, y se refieren a los del artículo 15 de la ley de amparo y del 126, creo, de la ley de amparo, tratando esos actos, no le tienes que pedir al juez que suspenda esos actos. Ahí forzosamente el juez de distrito se pronuncia y emite la suspensión de plano, o sea, sin mayor trámite, suspendas ese acto. Por ejemplo, si tú señalas como acto reclamado la tortura a la cual está siendo sometida por autoridades policíacas o militares o cualquier autoridad, por ese solo hecho, el juez de distrito suspende ese acto. Sin mayor proveído, establece cualquier acto de tortura en contra de Amalia, suspéndase esa tortura. Sea verdad o sea mentira, el juez va a ordenar suspender ese acto. Ahí se establece en la ley de amparo en qué casos se suspende de plano o de oficio, dice la ley de amparo. Por el contrario, la suspensión provisional se refiere más a la suspensión de instancia de parte, o sea, cuando no son esos casos graves, tú le tienes que pedir de manera específica al juez de distrito que se suspenda ese acto. Ejemplo, vamos a suponer que llega un actuario
con una orden de embargo de un juez civil y sabes que te van a embargar los bienes, ¿sí? Entonces tú vas con el juez, pero adviertes que ese embargo es inconstitucional. Entonces vas con un juez de distrito, promueves el amparo y le dices, juez de distrito, te pido que suspendas la orden de embargo que emitió el juez primero de lo civil, por decirlo. En esos casos, el juez primero de lo civil va a decir, bueno, Amalia, considero que tienes la razón, más o menos, hasta ahorita, y provisionalmente te suspendo ese acto de autoridad. Provisionalmente, ¿a qué me refiero? Porque abre un incidente el juez de distrito y dice, este incidente se va a resolver en 5 días. En el primer día te suspendo provisionalmente. Ya al final de cuando ya tenga integrado todo el expediente, el incidente, y se advierto que efectivamente aún así debes de gozar ese beneficio, te suspendo el acto de manera definitiva. Pero por ahorita, provisionalmente, está suspendido. No estoy diciendo que el acto de embargo es constitucional o inconstitucional. No, simplemente digo que la suspensión, suspendo ese acto de embargo provisionalmente, porque si después advierto que tú me estás mintiendo, entonces te niego la suspensión definitiva y adelante, juez, embarga a Amalia, se puede dar. Y ahora bien, sobre la figura, lo que dices de la apariencia del buen derecho está ligada con la cuestión de la suspensión. Esta figura, de lo que se refiere a la apariencia del buen derecho, lo estableció el legislador en la fracción décima del artículo 105 artículo 107 de la Constitución Federal, que establece los requisitos para que el juez, al momento de dictar la suspensión de los actos, tiene que hacer atención a dos cosas. La naturaleza del acto, que el acto se pueda suspender. Este, la, la, ¿Cuál es el otro? No lo quiero parafrasear, porque sí la Constitución sí hace muy específico el supuesto. Sí lo tengo. Dice, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para la cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. ¿Qué es la apariencia del buen derecho? Aquí es la facultad que tiene el legislador de amparo cuando recibe la demanda y la petición tuya para que se suspenda el acto, entonces el juez tiene que hacer efectivamente ese ejercicio, la apariencia del buen derecho. ¿Qué es esto? Imagínate como que el juez se pusiera sus gafas jurídicas, ¿sí? Y analizara tu acto y decir, aparentemente, Amalia, el derecho que tú me estás reclamando o exigiendo o demandando es bueno. De ahí viene esa frase, apariencia del buen derecho. Entonces, cuando el juez dice, aparentemente ese reclamo de que te suspenda ese acto es bueno porque afecta un derecho tuyo. Entonces, en esa apariencia que apenas se pone el juez sus gafas jurídicas, por decirlo, sí, analiza y dice, el reclamo que dice de que su propiedad es ese bien y tiene que ser protegido, efectivamente, entonces, aparentemente es bueno ese derecho y por tanto, otorgo la suspensión para protegerlo. Si ya posteriormente se advierte que no te asiste la razón, pues ni modo, se te va a afectar en tu patrimonio y ¿no? El acto es constitucional. Pero eso se refiere la apariencia del buen derecho. Es un análisis muy por encimita que el juez de distrito hace y dice, aparentemente, el derecho que reclama es bueno, por tanto, me pronuncio. A eso se refiere. Muchas gracias, estimado maestro, por contestar a las dudas de nuestros estudiantes. ¿Hay alguna otra duda aquí para el maestro, por favor? ¿Alguien más? Me parece que no, estimado maestro, pues yo creo que con esto vamos a dar por concluida nuestra charla de Derecho Procesal Constitucional, agradeciéndote infinitamente tu colaboración y sobre todo tu participación con nosotros. Y a nombre de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad, darte un reconocimiento de manera muy amplia, virtual desde luego, pero también agradecerte infinitamente por todo este apoyo que nos estás brindando. Y pues no me queda más que desear a todos ustedes que pasen una excelente tarde y nos saludamos en la próxima, por favor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.